la psicóloga del colegio nos mandó a hacer una evaluación y salió que el Rodri tenía TDAH. Me hicieron a mí también. Y yo también salí con TDAH. ¡Con sorpresa! Sí. Pero sabes, Jorge, que eso a mí me cambió la vida. Me cambió la vida de un día a otro. Saber que tengo TDAH y que no soy tonta y que la dislexia es por el TDAH y que la discalculia es por el TDAH y todas estas cosas es por esto. Y que mi guagua tiene toda esta frustración y que es tan, porque es bravísimo. Y al mismo tiempo es una dulzura y es súper sensible, es una belleza. Pero saber qué es, ya sé por qué es. Me puse a leer muchísimo sobre el TDAH, a investigar mucho sobre el TDAH y darme cuenta que tener un diagnóstico es la base de todo, de toda solución, hasta de la depresión. Si te diagnostican depresión, ya sabes qué es. O sea, tener un diagnóstico real es un redescubrir y decir, por aquí va el camino. ¿Qué tal, queridos amigos de Muchopedia? Este es su podcast Cafeinómanos, que por hoy va a ser anticafeinómanos porque estamos con Valentina Febres Cordero, nuestra querida amiga, a quien no le gusta el café. ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado? Hola, Jorge. Esa propaganda estás? Que te hago. Anticafé. No es que no me gusta, solo que ya no duermo si tomo café en las tardes. Es un problema de la edad. Muy bien, para que veas que aquí no discriminamos a nadie y aquí solo traemos a los cafeinómanos de verdad. Pero mira, me agrada mucho que hayas venido acá. Te agradezco mucho esa referencia con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de algunas cosas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Todo muy bien, sin café, con vida. Con vida. Muy bien, muy bien. Pero todo muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, Valentina, te conocí en tus primeros días de periodista, cuando hacías notitas de farándula, de cosas pequeñitas, ¿no? Y resulta que pasan los años y te has convertido en una de las columnistas más referenciadas en el internet. Te ha ido muy bien como columnista, ¿no? Sí, sabes que sí, estoy ya casi 4 años, creo, en Primicias. Tengo una columna que publico los lunes, o sea, sale los lunes publicada. Y estoy súper contenta, me va bien. Soy bastante constante, en lo único creo que soy constante. Trato de siempre cumplir. Me encanta. Mi columna es lo más lindo que tengo en la vida, creo. Me fascina escribir con responsabilidad, porque creo que si no fuera con responsabilidad, no tuviera esa constancia. Bueno, Valentina, cuéntanos, ¿tú alguna vez te visualizaste como una periodista de escribir columnas? Porque claro, cuando uno inicia, obviamente hace noticias, una entrevista, pero la opinión, la columna es como algo muy diferente, ¿no? No, jamás me imaginé llegar a esto. Fue muy chévere, Jorge, porque verás, yo escribía en Facebook mis cositas de mi vida diaria, diálogos con los guaguas, pensamientos, cosas cotidianas en mi muro. Y me llaman de Primicias a preguntar si yo quisiera escribir lo mismo que escribo en Facebook. En Facebook, en este diario digital que recién estaba comenzando. Entonces acepté y me encanta. O sea, para mí escribir en Primicias es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Me encanta, o sea, escribo con constancia, escribo con regularidad, que es lo que me encanta. O sea, tengo que escribir Primicias y es mi obligación. Claro. Porque si no, creo que no tuviera esta disciplina para escribir. Claro. Sí. Y esto de escribir es mucha disciplina, la verdad. Es mucha disciplina, es constancia. Y claro, si no tuviera mi columna, y es chistoso porque verás, yo juro que nadie me lee. Siempre que voy juro, o sea, a ver, esas inseguridades, a ver, cuenta. La mujer inseguridad soy. Y yo, cada vez que ya publico, digo, ahora nadie me va a leer, qué bestia, escribo tanto, me autoedito tanto para que nadie me lea este artículo, qué pena, está tan hermoso. Y cuando no publico, mis lectores me escriben. ¿Ah, sí? Ajá, y me dicen, Valentina, ¿por qué no escribiste? Me encanta comenzar la semana con tu artículo. Y yo me sentí así como, qué hermoso que sí me lean. O sea, me encantó, porque hay veces que no publico y muy pocas veces no he publicado. Pero la última vez que no publiqué, tuve como 20 mensajes de lectores. Nunca me había pasado eso.
O sea, diciendo, ¿qué pasó contigo, Valentina? ¿Qué pasó? ¿Por qué no habías escrito? Y dicen, Valentina, tú no nos puedes dejar sin tu columna. Es tan refrescante comenzar la columna. Y eso fue una cosa tan linda. Sentí un amor por mis lectores. Digo, qué bestia, sí me quieren, sí me leen. Entonces me encantó. Bueno, tú cuentas la vida de tu familia ahí, ¿no? ¿Qué tal es contar? ¿Qué te dicen, por ejemplo, cuando estás escribiendo sobre tu niño, el fotógrafo Pacay? El Pacay. ¿Ves? Yo me sé, pues, o sea, ¿qué te leo? ¿Cómo él a veces te dice algo que escribas o que no escribas? ¿Cómo es esa relación con la familia? Porque son detalles familiares, pues, ¿no? A ver, creo que nunca me he puesto a pensar en eso, Jorge. ¿Ah, sí? Sí, creo que no. Por ejemplo, fue lindísimo que escribí hoy para hoy. Yo escribo por lo general los jueves, entre miércoles y jueves escribo porque tengo que mandar los viernes. Entonces ya el lunes se publica. Que escribí, mi hijo me estaba contando sobre Moisés Caicedo toda la mañana con todos los detalles. Oye, ¿y tú sabías quién era Moisés Caicedo? No tenía idea. Yo oigo fútbol y mi cerebro así se bloquea inmediatamente. No soporto, o sea, oigo a los locutores de fútbol, me ponen mal genio. No. Pero vivo en una casa fanática de fútbol. Entonces mi guagua me estaba contando sobre Moisés Caicedo. Y ahora tengo el otro, el chiquito, el Rodrigo, de 9 años, que también me empieza a contar sobre Moisés Caicedo. Entonces yo paré bola porque ya eran los dos que me estaban contando sobre Moisés Caicedo. Algo importante era, dije. Aquí hay una historia. Entonces les pedí que me cuenten un cuento de Moisés Caicedo. Y entre los dos hicimos el artículo. O sea, fue un artículo bastante compartido. Qué bonito. Y hay veces que mi hijo mayor, el de 12 años, yo le digo, ve para acá, yo tengo dislexia muy fuerte. A pesar de que le pongo a Word que me lea el artículo en voz alta, yo a veces le pido y le digo, ve para acá y dame leyendo este artículo, porfa, para ver que no esté mal redactado. Entonces, en conjunto, ahí es como un equipo el que han hecho en tu casa. A veces me pasaba a pedirle al Pacay, ve Pacay, dame leyendo para ver que esté. Entonces me dice, mami, qué bueno este artículo, está genial. El final está fatal. Entonces yo sufro. Y le cambias. Le cambio, a veces no le hago caso, pero no es siempre, ¿no? Pero sí me ha tocado acudir a él y siempre me lee. Él es una belleza. Tu editor. Sí, o sea, tengo otro editor profesional también, pero el Pacay sí, nunca me han reclamado, nunca he pensado en realidad eso. No le gusta ahora que le suben redes. Ah, mira. Eso ya me pidió, eso ya me dijo, o dice algo muy chistoso y yo anoto, porque son unas frases, o sea, es un guagua tan chistoso, dice unas cosas chistosísimas. Entonces yo anoto, pero no pondrás en Facebook. Y yo no voy a poner en Facebook, no te preocupes. Así. Ya. Pero en primicias, no, nunca me han dicho nada, ninguno de los tres. Mi marido a veces me dice, no me nombrarás mucho. Por ahí sí hay un... Pero igual le nombro, o sea, no le hago mucho Ahora que caso. se aguante, ¿no es cierto? O sea, no puedo hacer nada, le necesito de personaje. Sí. Eso es muy duro para un escritor, encontrar sus personajes de cabecera. Necesito, y mis personajes son mi familia. De alguna forma, cuando en el diario hoy escribía El Pajarito, pues todos sabíamos quién era la Cata, ¿no? Claro, lo mismo pasa conmigo. Un poco se repite la historia de mi papi sin querer. Pero lindo, porque me parece que es una cuestión familiar donde se ha entendido muy bien que el arte de escribir es un arte como tal y es una pasión y también a veces se sufre, ¿no? Uy, yo sufro por todo, Jorge. Creo que tengo que trabajar muy profundo en mi inseguridad. Sufro en el tema, sufro en que si no he escrito ya sobre ese tema, sufro en que nadie me va a leer, sufro si está repetido algo. Creo que ese es lo más fuerte, no sé si es que está repetido, si no te estás repitiendo a ti mismo. Ajá, ¿no? Entonces sufro antes de escribir. Cuando escribo, todo me fluye. O sea, el rato que yo estoy frente a la computadora y tengo que llenar 777 palabras, todo me fluye. O sea, hay artículos que me salen en media hora y están perfectos. Me demoro mucho en autoeditarme. Soy muy, muy estricta conmigo en la autoedición. Pero de ahí todo me fluye. O sea,
ya tengo lo más difícil es encontrar el tema. Hay veces que ya encuentro el tema y en mi cabeza ya escribí. Pucha, en mi cabeza me mando unos articulazos. Y el rato que quiero plasmar eso en la compu, nada que ver. Me sale otra cosa, otro tema. Ha habido muchas veces que ya he escrito el artículo, que voy a pegar una segunda revisada o tercera revisada y pongo delete. Y borro todo. No. Y escribo otro artículo. Pero eso es lo más duro, pues. Me ha tocado porque no me siento segura con lo que estoy escribiendo. Y varias veces me ha tocado. ¿Y después te sale algo mejor? Ya sale publicado lo que está. Pero por lo menos me siento más segura. Porque sí me ha pasado varias veces. O sea, o me levanto a las 11 de la noche y digo, no me gustó mi artículo. No me gustó, no voy a mandar. Y me pongo a escribir, me quedo hasta la 1 de la mañana editando y de ahí ya puedo mandar más tranquila. Entonces sí me ha pasado que sufro. El sufrimiento del escritor, no, eso lo tienen los que son escritores de verdad, así que sí, muy bien. Sí tengo esto de la angustia, no tanto por el lector, no sé, es raro, ¿no? No, es por ti misma, entiendo. Yo creo que sí, yo creo que es por mí misma, que no me siento cómoda con lo que escribí o quiero otra cosa, otro enfoque, pero no es que lo vuelvo a editar y cambio, borro y comienzo. Y el Wilson me dice, otra mala noche. Sí, por Dios, no, otra mala noche. Oye, así va. Y teniendo un referente en tu casa como es tu papá, ¿qué tal es la situación? Él te ha dicho, ¿te ha dado consejos, alguna cosa? Ay, mi papi es una belleza, es un sueño, yo le amo. Todos los que le conocemos decimos lo mismo. No, verás, mi papi respeta mucho mi espacio, como yo respeto el de él. Qué bueno. No nos metemos mucho. Obviamente, hay artículos muy pocos y muy rara vez, ya cuando estoy con esta cosa en el corazón, que no me cuadra algo, o le digo, pa, dame leyendo, pero siempre es su misma respuesta, Tinita, está perfecto, manda. Siempre me contesta lo mismo. Entonces digo, bueno, está bien, mando. O a veces me ha dicho, Tinita, está perfecto, y borro igual. Mi papi, el único... ¿Así te dice? Sí. Siempre me ha dicho, Tinita, está perfecto. O sea, nunca se ha metido a editarme a pesar de que yo le digo, pa, porfa, dame leyendo. No, me respeta a tal punto que a veces sí me dice, ay, vale, en tu comatosis, porque creo que pongo muchas comas, entonces. La comatosis. Ay, vale, no pongas, ahí te quité el 100% de coma. Pero de ahí en contenido, ¿no? Jamás se ha metido, a pesar de que yo le busco y le pido ayuda. Mi pa me respeta 100%. Chévere. Sí, pero sí me da una seguridad que mi papi lea y me diga, sí vale. Nunca me ha dicho, no, este artículo no vale. No, jamás. Mi papi, el consejo que siempre me dice es, Valen, por Dios, lee. Lee lo que más puedas, lee todo. Tinita, por favor. Me dice Tinita, mi papá. Lee. Un gran lector. Es o sea, lector como nadie. Entonces sí me dice, o sea, mi único consejo para que escribas bien es leer y leer. Sí leo, no soy tan lectora. Trato de leer un libro al mes, sí trato. O sea, siempre tengo un libro que estoy leyendo. Eso siempre hago, pero no soy tan lectora como mi papá ni nada. Uy, yo me acuerdo. Alguna vez conversando nos quedamos hablando de autores y encontramos un autor ahí en común. Y fue como, ¿tienes este libro? Y yo tengo este libro, ¿te gustaría leerlo? Fue increíble. Es que mi papi es un erudito, Además de todo, ¿no? Entonces yo siempre tengo un libro en Kindle, un libro en papel, y siempre estoy como leyendo, revisando, pero no soy al nivel de mi papi nunca. Nunca. Pero lo que es hermoso con mi papi es que tenemos Ediciones del Nido, que es la editorial, y trabajamos juntos. Qué chévere. Entonces, eso es chévere. Trabajar con mi papi es lindísimo. A mí me encanta. Aprendo mucho. Es lindo. Me alegro mucho. Bueno, Valentina, te cuento que este programa está de alguna forma llegando a ustedes por Opticom. Es una fibra de alta calidad para el internet y nos está yendo muy bien. Ya le estamos probando. Este programa está siendo transmitido a través de esa fibra óptica, así que les invito a todos a que vayan viendo los planes. Hay unos planes fantásticos y este es nuestro primer auspiciante, así que estamos de fiesta aquí en Muchopedia. Y por otra parte, como te decía, esto es Cafeinómanos, pero como tú no tomas café, esto va a ser anticafeinómanos y vamos a tomar un poco de té. Sí, por favor.
Si es que si no, no duermo, ya te Hay digo. que ser revolucionarios, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ya es la edad. No duermo. A ver, te juro. cuéntanos, ¿por qué no puedes tomar café? No duermo, o sea, yo tomo todas las mañanas mi café Ujú. en el desayuno, perfecto. Y antes tomaba el café de la tarde y me encantaba. Y de pronto me di cuenta que ya no dormía si tomaba café en la tarde. Mis papis hacen la media tarde. Entonces yo con mis guaguas, se van mis guaguas a donde mis papás y yo a veces caigo. Y les pedía un cafecito y de ahí ya no dormía. Entonces decía, qué raro que no duerma. Y coincide cuando voy con donde mis papás. Y toma, eso así. Yo creo que sí, yo creo que ya es eso. Entonces ya no tomo café nunca. Pero Prefiero bueno, el sueño. muy bien, eso hay que respetarlo. Y porque has venido acá, vamos a brindar con Muchas un poco de gracias. té. ¿Qué té era? ¿De qué te dije que era? Frutos rojos. Frutos rojos, ¿ve? Cómo vamos cambiando aquí en Cafeinómanos. Bueno, muchísimas gracias. Bien, gracias por venir a este espacio de conversación. Gracias por No son invitarme. entrevistas, son Una conversación. una conversación. Ok. Bueno, queríamos conversar además, ya que estábamos hablando de tu columna y tal. Y claro, yo te conocí como una periodista. ¿De cuántos años tendrías en esa época? ¿22, 23 años? 23. Imagínate. Y ahora estás convertida en una columnista y además madre. ¿Madre de cuántos niños? Tengo 3 hijos. El mayor se llama Jerónimo, pero le dicen Pacaí. ¿Y por qué le dicen Pacaí? Ay, ¿Toda una historia? no es tan historia. Él se puso. El Pacaí decidió un día, tendría 2 años. Y yo me acuerdo, o más chiquito, no sé. ¿Ya? Y yo me acuerdo que estaba en el mesón de la cocina. No, era más chiquito porque no hablaba. Y le pongo en el mesón de la cocina y le digo, ¿cómo se llama su papi? Y me dice, ¿cómo se llama su mami? Y me dice, Vayen. ¿Cómo se llama usted? Y fue como que otra cosa, Pacaí. Pero me dijo clarito Pacaí. Y yo, ¿cómo te llamas? Me asusté. Porque antes de esto, ¿Ya? él empezó como Paquino. O sea, le decía, ponte la chompa, Paquí. Ya, Bueno. ya. Y entendí ese rato que me dijo Pacaí, que no era para mí. O sea, yo entendía como era que para mí no, algo Ajá, así. ajá. Y de ahí me entendí que era su nombre. Y desde ese día le decíamos Jerónimo Ajá. y no hacía caso. Le decías Pacaí y te regresaba a ver. No Entonces, puede ser. Sí, desde Eligió el nombre. él eligió su nombre. Y era chistoso porque tenía 2 amigos imaginarios, Ujú. el Mate y el Guay. Entonces era Pacaí, Mate y Guay. ¿Es en serio? Ajá. ¿Y los describía a los amigos imaginarios? Sí, al Guay era increíble porque el Guay era como su todo, como un superpoder. Ujú. Entonces a veces le tenía en la mano, era su mejor amigo, era alguien, un ser, como un maestro. Era Kuma, Mate y Guay. Era el Kuma también. 3 amigos 3. imaginarios. Sí, Qué lindo que ser niño y tener los amigos imaginarios, ¿no? sí, pero el Guay era el más fuerte. Ya. Y el Guay duró hasta que entró a la escuela. Ahí desapareció mi Guay. Y el Guay me llamaba porque yo estaba embarazada de los mellizos porque tengo mellizos de 9 años. Ya. Entonces vivíamos en esa época en Esmeraldas, en la playa. Y yo estaba en la playa Ujú. y el Pacaí me decía, Ma, te llama el Guay a preguntar cómo estás. Entonces, hola, Guay, ¿Qué? estoy mejorando de los estragos. Sí, no, verás, para mí ser mamá es lo más lindo. O sea, yo toda la vida, Jorge, lo único que quise en la vida entera era ser mamá. Desde que yo era chiquitita. Ya. Nunca tuve mayor aspiración que ser mamá, te juro. O sea, por ahí una época quería ser bióloga, por ahí quería ser periodista, pero no, nada superaba a ser mamá. Yo quería ser mamá. Entonces, claro, cuando fui mamá del Pacaí, fui la mujer. La niña. No, porque era adulta, tenía 27 años. Fui absolutamente feliz. O sea, haberme enterado que estaba embarazada, hacerme la prueba de embarazo. Me podría vivir haciendo pruebas de embarazo y que salgan positivas. Fui absolutamente feliz. Después tuve una pérdida entre el Pacaí y los mellizos. Ya. Fue muy fuerte esa pérdida. Y de ahí de 6 meses me quedé de los mellizos por no sé por qué. Hasta ahora no entiendo por qué mellizos. ¿Y hay mellizos en tu familia? Sí hay, Ah, pero bueno. después me enteré que yo ovulo 2 veces, entonces
ya es genético. Ya. O sea, tenían que llegar. Estabas predestinada. Y realmente ha sido durísimo, porque eran 3 chiquitos, ¿no? Pero Sí. es una belleza. O sea, yo creo que ser mamá es la verdadera escuela de la vida, para mí. Sí, sí. Porque yo respeto mucho a las mujeres que deciden no ser mamá. Y está Claro, perfecto. sí. Cada Pero- persona tiene eso. Oye, pero mellizos, eso sí es durísimo. En mi casa hay también gemelos. Ya. Y eso nos cambió a la vida, pero dramáticamente. Eso fue una locura. Hola, hermanitos. Ah, Y- son tus hermanos. Sí, claro, claro. En mi casa, cuando éramos 2 niños, y de pronto vinieron 2 hermanitos más. Y entonces ya éramos 4. Y claro, la vida nos cambió durísimo. Es durísimo. Es durísimo. ¿Cómo viviste eso? Yo creo que el primer año pasé con depresión y no me di cuenta. Bueno, eso es muy, muy, muy frecuente, Yo estoy ¿no? segura. Era demasiada estrés, demasiada presión económica, demasiados cambios de la playa, volver acá. O sea, fue un shock muy grande. Además, pasé mucho tiempo en reposo. Ujú. Entonces, yo sí creo que tuve una depresión que nunca me di cuenta. Por suerte, pasó la depresión. Entonces, el primer año le tengo como... ¿Vagos recuerdos? Sí le tengo, pero Ya. como que más son flashes como de recuerdos, como flashes. Ya. No te podría decir emocionalmente qué tal. El segundo año sí fue muy estresante para mí, porque ya gateaban, ya comían, ya caminaban, Por 2, ya, Diosito, o sea, eso es una locura. el tercer año casi, decía, ¿por qué que quería ser mamá? Porque mi única Toma, aspiración- llamaste tanto O ese sea, sentimiento. los 3 años para mí fueron, Jorge, brutales, llenos de adrenalina. O sea, los 3 años, ahí ya decidí que me voy a abrir ediciones de Nick, que no quería estar en mi casa. Porque los 3 años fueron tenaces. Y de ahí ya, a partir del 5.º año diría, ahora soy feliz porque, claro, están súper bien, ya son grandes, son más independientes. ¿Cuántos años tiene? Ya 9. Ya. Ya estoy jubilada. Ya estoy feliz. Ahora sí les disfruto, ahora les veo más como compañía. Justo eso escribí el anterior lunes en un artículo Ujú. que me fui amiendo. Yo soy súper nerviosa. Ya. Soy insegura. Ay, soy una joda. Entonces, y mi primo, con mi primo y sus hijos, me dicen, ve, vamos a hacer tubing ¿Qué en es el tubing? río. Ah, las llantas, En es unas como- llantas, sí, sí, sí. ajá, en unas llantas te bajan en un río. Ya. Bueno, yo estaba así en el Wilson, porque siempre que estoy yo con el Wilson me siento protegida. Ujú. ¿Ya? El Wilson es tu marido, ¿no es El cierto? Wilson es mi marido. Sí, es tan mío que... Pero yo cuando estoy con el Wilson y los guaguas, sí siento, Jorge, que somos un equipo, ¿ya? Que puedo manejarme yo mejor con mi esposo al lado. Ujú. Pero sin mi marido me siento insegura. Estaba con los 3 guaguas, más las 2 de mi primo. Pero claro, mi primo veía por sus hijos. Claro. Yo dije, me fregué. Bestia, estaba realmente nerviosa, angustiada. Y el rato de que nos bajamos, pasamos tan lindo. Y fue tan chévere bajarnos en el río, en el tubo, verles gozar, verles sujetarse, ya duro de las cuerditas de del tubing, ya verles grande, que se pueden desenvolver, no lloraron, no estaban Ya niños asustados. grandes, pues. Y ya. yo dije, ya se vuelven compinches. O sea, Ajá. ya se vuelven Tus amigos de aventura. tus amigos, qué alivio. Ahí sí sentí un alivio. Dije, qué bestia, ahora sí les llevo a cualquier lado. Porque ya, qué alivio. Te juro que ahí sí sentí, qué O chéveres sea, ahí te hijos. diste cuenta de eso. Ahí me di cuenta y que dije, qué chéveres hijos tengo, porque fuimos de camping sin marido, Ya. armamos la carpa, hicimos el desayuno, acolitaron Ah, en mira. todo. Entonces ahí dije, qué chéveres hijos los que estoy criando, porque no dependen ya de mí, sino ellos ya se baten solos, toman sus decisiones, ellos decidieron a qué horas van a dormir, se quedaron cuando 40, el brother me dijo, no llega, o sea, ahí fue la primera vez, hace 2 semanas, que yo dije, qué chévere, me sentí como liberada. Pero estás entrando a una nueva etapa que no la visualizaste nunca. No la había visualizado nunca y me encantó. Ya después me dicen, ya llega la adolescencia, vas a ver lo que te espera, veamos qué ¿Y pasa. tú qué tal adolescente fuiste? Cuéntanos. Eso sí no me acuerdo.
De pronto, una amnesia de esos años. Creo que pasé deprimida también, que no me acuerdo. Oye, no, yo creo que debe ser. Estamos entre risas y todo, pero hemos hablado de un punto muy complejo en la vida de las personas, en la vida de las mamás, que es el de la depresión. Depresión postparto. Y es como un tabú, no sé si te habrás dado cuenta de eso, porque de lo que se entiende, casi el 80% de las mujeres tienen esto y no se habla de esto. ¿Por qué se da ese fenómeno? Ay, Jorge, no tengo idea. La maternidad lamentablemente se ha marketizado tanto que ya no sabes qué es marketing, qué es real, qué es por plata, qué es por... No sé. A mí me da mucha pena porque yo siento que ya no hay, no siento que hay un espacio real en qué creer de la maternidad ahorita. Es una confusión brutal. Entonces, sí, la maternidad, la depresión postparto, yo cuando les di a luz a mis mellizos, yo no había leído, no me había enterado mucho, pero yo sí creo que tuve depresión. Sin embargo, tuve un grupo de apoyo que fue mi mamá, mi empleada, mi tía, mis tías, en realidad, que me ayudaron muchísimo, mis amigas, que estuvieron ahí todo el tiempo. Que algún momento pasaron por eso y sabían lo que estabas viviendo. Simplemente me iban a visitar, hablábamos, nunca les dije que estaba deprimida. Yo no me di cuenta que estaba deprimida. Yo después me di cuenta porque decía que entraba al baño, en mi baño, en la ducha, mi casa era de mi abuela. Entonces en la ducha hay un bordecito y una cosa para que las personas mayores no se caigan, como que te ajustas. Ajá, y yo me sentaba ahí y me cogía de este borde y lloraba a mares. Depresión. Pero que nadie se dé cuenta. Y salía, me lavaba la cara y lloraba. Doblaba la ropa y lloraba. Y tenía un vacío, Jorge. Decía, todo en mi vida está tan lindo, pero tenía un vacío de alma brutal. Y un día en una fiesta infantil, una mamá me dijo, que ves, estoy en una depresión postparto que no me pasa, estoy yendo a un psiquiatra. Yo le dije, ¿qué síntomas tienes? Me dice, lloro el día entero y tengo un vacío en el corazón. ¿Y tú dijiste? Y yo hice ese rato el clic y dije, yo estoy con depresión postparto. Le conté al Wilson y el Wilson me dijo, chuta, ¿y ahora qué será de hacer? Pero de eso, ¿qué te pasa? Se me pasó solita la depresión, creo. Tal vez sigo deprimida y no me doy cuenta. Después me puse a leer, investigar y me pareció que hubo mucha cosa comercial en esto, ¿no? Porque las psicólogas te cobraban muchísimo por una terapia, o sea, eras más de $45 por sesión. Hay muchos libros, pero es como que todo publicidad. O sea, no me he encontrado con nadie hasta ahora que me hable de una depresión postparto real, que me diga, esto pasa, así se puede ayudar, si no es, yo ándate donde esta psicóloga, sigue los servicios de esta man, hay un coach que te puede ayudar. Entonces, pero claro, no hay pero es una realidad. Es una realidad, porque claro, la mujer está 9 meses llena de hormonas. Claro. Entonces te quitan las hormonas y te quedas descargada. Claro. Te quedas, hijo, además te toca dar de lactar, te toca darles las pésimas noches. Es decir, te ser vuelves buena madre, ¿no es cierto? Te toca vivir eso, mientras en tu interior estás viviendo algo que es opuesto, lo opuesto. Lo opuesto. Y te llenas de inseguridades porque lo único que quieres es que tu hijo no se muera. Obvio. Y te pasas angustiado, hijo, y si se muere, y si le di mal el biberón, y si hice mal la fórmula. Una vez le dejo encargada a mi mami, porque mi amiga, una de mis mejores amigas, la Tato, me dice, vale, vamos al San Luis, vamos a tomar un café. Ya. Entonces yo le dejo encargada a mi mami a los 2 guaguas. Y mi mami, en vez de darle la mamadera de leche, no sé por qué le dio leche, no es condensada, la otra evaporada. No entiendo por qué. Se confundió de tarro, no entiendo. Y le dio el frasco. Entonces yo decía, me llama asustada. Yo dejé ahí el café, me volé a la casa, le llamé al pediatra. Me dijo, ve, de una diarrea no pasa. Va a pasar, claro. Pero claro, es de esta cosa y echarle la culpa a mi pobre mami, que no tenía la culpa. Y después te sientes culpable porque le traté mal a mi mami, porque le dije que es tenaz. O sea, ser mamá es tenaz. Pero es también una belleza, porque a través de los hijos aprendes todo. Sí, y gracias por hablar de estas cosas que no se las suele hablar ni con los familiares, ni con los amigos.
Bueno, estamos haciendo un poco de terapia sin querer, ¿no? Me alegro mucho que estés aquí. Bueno, estábamos hablando acerca de ser mamá y hay algunas cosas que vienen con el crecimiento y eso es entre ellas darse cuenta cómo son las personalidades de ellos. Y no vamos a decir fallas porque no son fallas, son condiciones que tienen los niños. Unas muy buenas, son muy para niños extrovertidos, pero uno no sabe con qué le vienen los niños, ¿no? Claro, uno no sabe qué viaje te toca. Y es durísimo, porque yo tengo un hijo que nació maduro y dos que nacieron absolutamente inmaduros. Entonces, sí es tenaz, esto de la maternidad. A mi guagua ya le diagnosticaron esto que también, ahora yo veo que está de moda, ya no sé qué creer, el TDAH, que bueno, mi guagua no tiene hiperactividad, pero sí tiene un TDAH, tiene problemas de aprendizaje, nos dimos cuenta, es que al ser mellizo es súper difícil porque la Amalia no caminaba y el Rodrigo no hablaba. Entonces el Rodrigo le hacía todas las cosas a la Amalia y desde chiquititos y la Amalia le traducía todo al Rodrigo. Entonces al Rodrigo no se le entendía algo, Amalia que dijo el ñaño y la Amalia le traducía. No. Ajá. Entonces le metimos en terapia del lenguaje y la terapista dijo, no, esto está mal, esto no funciona así. No es así nada más. Tienes que... Entonces ahí empezamos con el Rodri a ver muchas cosas. Ya al año pasado que entró al colegio, o sea, no al colegio, sino el año pasado, que no me acuerdo en qué... No, hace 2 años. Ok. La psicóloga del colegio nos mandó a hacer una evaluación y salió que el Rodri tenía TDAH. Me hicieron a mí también. Y yo también salí con TDAH. ¡Con sorpresa! Sí. Pero sabes, Jorge, que eso a mí me cambió la vida. Me cambió la vida de un día a otro. Saber que tengo TDAH y que no soy tonta y que la dislexia es por el TDAH y que la discalculia es por el TDAH y todas estas cosas es por esto. Y que mi guagua tiene toda esta frustración y que porque es bravísimo. Y al mismo tiempo es una dulzura y es súper sensible, es una belleza. Pero saber qué es, ya sé por qué es. Me puse a leer muchísimo sobre el TDAH, a investigar mucho sobre el TDAH y darme cuenta que tener un diagnóstico es la base de todo, de toda solución, hasta de la depresión. Si te diagnostican depresión, ya sabes qué es. O sea, tener un diagnóstico real es un redescubrir y decir, por aquí va el camino. Ha sido un camino muy largo con el Rodri y también, bueno, con la Amalia también he tenido algunas cosas, pero más académicas que de aprendizaje, diría yo. Pero claro, ya te metes en este mundo y esperas que se gradúen algún rato. Pero claro, con estos niños hay toda una cuestión, ¿no? Porque están en una cosa, están en otra cosa, destruyen, cortan papelitos, hacen un montón de cosas. ¿Y a quién le toca arreglar todo eso? Verás, yo ya he aprendido porque estuve con psicóloga. Ah, cuéntanos cómo se hace. Yo nunca en la vida había tenido psicóloga, nunca. Y le amé a la psicóloga, le amé. Y ya quiero que sea septiembre y volver con la psicóloga. Porque te juro que yo creo que es una inversión tener esta psicóloga. Mira. Es una psicóloga conductal. Me recomendó la psicóloga del colegio. ¿Ya? Yo ya estaba harto del Rodri. Porque qué bestia, es imparable. Además, no sé cómo manejarle. Y esta psicóloga me ha dado como varias pautas a mí como mamá. Entonces, claro, como yo también tengo TDAH, se me ha hecho mucho más fácil. Ya. Entonces, por ejemplo, el Rodrigo es cuadrado, ¿va? Y no se sale de su lógica. Y él tiene la razón y él pelea por tener la razón, entonces yo también igualita. Entonces nos poníamos al mismo nivel. Entonces la psicóloga me decía que hay muchos elementos. Si él rompe algo es llamarle, pero no gritarle. Que esa es la primera cosa que hacen los padres, ¿no es cierto? Rodrigo, Hacemos. claro. Entonces, Rodri, rompiste el vaso. Mi rey, ven por favor, coge la escoba, trae y barre. Entonces, ya. Él no lo va a hacer solo porque se siente culpable por haber roto el vaso, Ahí está porque el problema, rompe ¿no? rompe todo. Entonces, pero Rodri, ven a arreglar esto. Rodri, sí, porque cocina, o sea, no se queda quieto, tiene muchas actividades a la vez. Entonces, una época era con la bici.
arreglaba y desarreglaba la bici, le desarmaba, se volvió un crack en la bici, ya dejó. Después eran los militares, todo era militar, militar, militar. Ahora está con el fútbol, obsesionado con el fútbol. Bueno, te da columnas por los... Claro, por suerte me da. Tiene tantos temas del Rodri, es una belleza. Además es chistosísimo, tiene un sentido del humor increíble ese guagua. Pero bueno, la cuestión es que cada vez que hace algo, ya no le grito. Si no voy, trato de no gritarle porque a veces pierdo la cabeza. Pero es, Rodri, ven, recoge y hacer como un hábito. Entonces el rato que ya veo que cada vez ya es un hábito más, es un hábito más continuo. Más constante. Más constante. Sí, o continuo. Sí, Sí. sí. Es constante y el hábito, por ejemplo, él ya sabe que cocina porque ama cocinar y tiene que dejar limpiando las cosas. Tiene que limpiar. Entonces, yo no voy, Rodrigo, limpia la cocina, ¿cómo me dejas la cocina así? Así no, Rodri, ven. Y él ya sabe, solo con decirle, Rodri, ven, estoy en la cocina, y él ya se pone a lavar, y eso le ha servido a la hermana. Y eso le ha servido al hermano mayor. Entonces, hay un poco más de armonía, gracias a la psicóloga. Y eso le ha servido a la mamá, porque entiendo que tú me estás diciendo aquí mismo que tú has sido diagnosticada con eso. Claro, me ha servido horrores. Me ha servido a mí muchísimo tener un diagnóstico de saber que yo tengo TDAH y que no soy tonta, que no es que se me pasa la novelería, porque yo me meto en todos los cursos, quiero aprender absolutamente todo, Jorge, pero todos me decían, es que eres una inconstante. Es que Valen, ya. Y ha sido porque tengo TDAH, así ha sido el TDAH. A ver, ¿en qué nomás te metiste? Cuéntanos. Uy, en todo lo que te imaginas. Y si tú me dices, Valen, métete en un curso para aprender a hacer podcasts, me he de meter. Y he de aprender. y de jurar que con eso voy a vivir, voy a ser millonaria. Y voy a ponerme uno de estos en mi casa. Muy bien. En todo, en todo. He aprendido costura, bisutería, cosas para hacer pasteles, para hacer pan. Todos los cursos que te imaginas he estado. Y me encanta. Y seguiré en cursos. Amo. ¿Tú alguna vez imaginaste que tenías esto? El TDAH no, nunca. Yo pensaba que era novelería. Porque así me decían mis papis, mi marido, que soy una novelera. ¿Y qué le dirías a una persona que tiene algunos síntomas o algunos rasgos ya pasado los 20, los 30 años, para que vaya y se haga el diagnóstico? Porque tú dices que el diagnóstico es sumamente importante. Claro, porque te entiendes, Jorge, te entiendes quién eres. A mí me hicieron el diagnóstico y yo cambió mi esencia, te juro, aunque dicen que la esencia no cambia, pero desde que yo sé que tengo TDAH, algo en mí cambió, en mi lógica de ver el mundo. O sea, yo no sé inglés y antes me daba vergüenza decir que no sabía inglés. Yo no te puedo pronunciar el nombre de un escritor, de un autor, de un, ¿cómo se llama? De los de la película. Los actores. De los actores, de los directores. No te puedo pronunciar porque no me quedan los nombres. Entonces yo decía, hijo, soy bruta. O sea, tengo un problema de tontura serio. Y después me di cuenta, o sea, cuando me hicieron el diagnóstico y leyendo el TDAH, eso ha sido totalmente normal de cómo funciona mi cerebro. Pero imagínate. Entonces yo creo que toda persona que tenga rasgos tiene que ser diagnosticado porque es larguísimo, como te hacen un montón de exámenes, te hacen un montón de pruebas y después te dan el informe final. Entonces es lindísimo, o sea, no digo lindísimo, pero es más fácil entenderle a mi hijo a través mío y no juzgarle al guagua, o sea, de saber que el Rodri tiene de TDAH y que yo también. Entonces claro. Ha sido un redescubrirme y decir, qué lindo, no soy tonta. Porque claro, yo muchas cosas no entiendo. Muchas cosas de la vida no entiendo. Gente habrá que no tiene tal vez un hijo, pero tiene estos rasgos. ¿Cuáles son esos rasgos que uno ya debería tener como unas banderas rojas? Decir, esto, otro. ¿Cuáles son esos rasgos? A ver, yo creo que una de las principales cosas, esto es de lo que me pasa a mí, Jorge, que yo siempre he dicho qué enervante que soy como persona. Por ejemplo, yo voy a la cocina a limpiar algo, veo que la olla está ahí, digo, voy a cocinar el arroz, me pongo a cocinar el arroz. Después digo, voy a barrer eso, cojo
la escoba y me voy hasta mi cuarto a barrer. Ya. Después veo en mi cuarto la ropa sucia. Bueno, llevaré de una vez a la lavandería. Entonces me demoro arreglando la casa el día entero y no termino nada hecho hasta las 8 de la noche, que todo está hecho, pero termino agotada. Porque no termino una sola cosa. Después ya me olvidé que la ropa estaba en la lavadora, me olvidé que estaba en la secadora. Eso es lo principal que le pasa a uno como en la vida diaria. A mí, Ya. es con lo que más he paliado yo. Es decir, a ver, concéntrate. ¿Por qué, carajos, Valentina, no puedes simplemente cocinar? Porque O ya sea, estás haciendo otra cosita que te salió por aquí, no sé ajá, y cuánto. si no, me pongo hasta ahora en el celular y ya me olvidaba de la cocina, ya me olvidaba del baño, ya me olvidaba, o sea, o digo, bueno, voy a escribir, me levanté y ya. Y otra cosa es cuando me concentro. Ujú. Yo me concentro 45 minutos, Jorge, y es no como, o sea, me quedo Estás así. metida en 45 minutos no oigo nada. Es tenaz, porque siempre oigo mucho ruido, pero yo pensaba que eso era normal, que siempre se oía ruido. Pero cuando estoy absolutamente concentrada, Ajá. o sea, se llama hiperfoco, algo así, no me acuerdo Ya. el nombre científico, pero me concentro a un punto que ahí voy, o sea, ahí me quedo, es rarísimo. Y después como que me despierto, ¿no? Me despierto de esto y digo, como, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Una hora, 45 minutos, 2 horas? ¿Qué pasó? Eso es otra cosa que me ha pasado a mí. Por ejemplo, no puedo ver una película sin estar haciendo mullo, sin estar bordando, sin estar, no sé bordar, pero rato. O sea, tengo que ver una película haciendo algo más para concentrarme. Si no, no me concentro. Claro, claro, claro. Eh, Y otra más, dislexia, dijiste tal vez. yo tengo dislexia, pero eso siempre tuve. Eso sí me diagnosticaron desde que era muy chiquita. Ujú. ¿Pero eso está asociado? ¿Te dijeron en tu Sí, diagnóstico? me dijeron que está asociado el TDAH con la dislexia. Sí. Y que muchas personas que tenemos TDAH tenemos migrañas. Yo soy súper migrañosa. Eso también me dijo el doctor. Entonces no puedes tomar café. No, sí, Claro. ya ves, por eso. Me cuido. Entonces, sí, o sea, y descubrir esto del TDAH ha sido para mí una maravilla porque así yo le puedo ir ayudando y guiando un poco a mi guagua y que no se sienta tonto. Entonces yo le digo, ve, Rodri, sí, súper torpe, porque otra cosa que nos pasa, o que me pasa a mí, soy súper torpe. Boto todo daño, todo, o sea, todo boto. Y nunca sé dónde están las llaves, nunca sé dónde dejé el celular, nunca, cero. O sea, y yo juraba que era porque era despistada, y yo sé, porque el TDAH. Entonces el Rodri el otro día lloraba y dice, es que todo rompo, soy un problema para la familia. Entonces yo le decía, Pobrecito. sí. Claro. Porque rompió una cosa de la carpa y no sé qué. Entonces él lloraba y decía, soy un problema. Y le decía que no, que es normal, yo también rompo todo. O sea, las manos son como pesadas, no son unas manos livianas, son torpes. Voy caminando y voy botando algo así. Muy bien. Entonces yo sí recomendaría que a todo el mundo se pueda diagnosticar, porque a base de un diagnóstico floreces. Muy bien. Y eso ha hecho, ya vamos terminando esta conversación. Tú me conversabas también que estabas en la cuestión editorial y tienes pues esta editorial que se llama El Nido. Ediciones del Nido. Ediciones El Nido. ¿Cómo es tu trabajo ahí? Ay, es una belleza. Amo mi trabajo, Jorge, porque Ediciones del Nido nació justo por la frustración de salir de la casa prácticamente. Y decidí tener esto y hacer libros de alto volumen. O sea, hago 1,000, 2,000 ejemplares. Ya. Y esos vendo todo el año. Entonces saco un libro al año. Este año me fregué. No sé cómo voy a hacer, pero voy a sacar 3. ¡Wow! Ajá. Este año tengo programado entre diciembre o enero ya sacar los 3. Ya saqué uno que es el de La Mariscal, de mi papá, es una reedición. Voy a sacar el segundo tomo del libro de la saga de Sucre de mi tía Águeda Payares. Y voy a sacar otro de mi papi, una recopilación de unos retratos que son una belleza, que le digo, papi, esto tienes que publicar. O sea, son unos retratos que mi papi escribe. ¡Qué bestia! O sea, yo no entiendo cómo puede escribir tan bien. Son unos retratos de gente increíble. Son como mini biografías. ¿No? Una cosa así. Sí, son como entrevistas, retratos, pero de gente antigua. Ya. Entonces, gente ya olvidada. Entonces, yo creo que es súper necesario
revivir eso, esas Claro. voces, esos personajes, que no se queden ahí, sino revivir. Entonces, sí, es un libro que yo quiero que publicar por el bien del lector. O sea, yo digo, Ujú. tiene que existir algo, una recopilación de estos retratos, pa. Entonces me acolitó y él está súper entusiasmado también. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, felicitaciones, Valentina. Muchísimas gracias por haber Gracias a venido ti. acá. Estamos muy contentos de que hayas venido y que hayas estado en el programa 31 de Cafeinómanos, que se convierte en anticafeinómanos. Y todo Con el gracias. té. Y con té, Está ¿verdad? buenazo el té. Sí, no, ¿para qué? No Está voy a decir que no delicioso. está. Pero hubiese sido mejor el café. No, nada como el té. No, si no, no duermo. Muy bien, y les recuerdo amigos que esto estuvo gracias a Opticom, esta fibra de alta velocidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí le vemos a Valentina que se está acabando prácticamente el té. Está buenísimo. Y te invito para una próxima ocasión para seguir hablando, porque de estas charlas nos han salido muy buenas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues Y darásme los datos de tu internet, porfa. por supuesto, por supuesto. Ok, y a todos ustedes amigos de Cafeinómanos y Muchopedia, tengan un resto de jornada espectacular. Ya. Yep. Te tocó editar. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.